Así que continuamos nuestra serie y quiero comenzar desde evidentemente los principios de la humanidad. La pregunta más esencial o básica que se ha hecho el ser humano es ¿cuál es el sentido de la existencia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el propósito de la vida? Algunos están muy interesados en una vida sin problemas, una vida de abundancia, una vida de placer, una vida donde no hay conflictos, una vida de comodidad. Otros, después de haber buscado en muchas cosas y de muchas maneras la felicidad o el contentamiento, han terminado exhaustos y frustrados sin encontrar algo que los mantenga con deseos de seguir viviendo. Como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, después de haber caminado los caminos, las sendas del placer, la sabiduría, las riquezas, sencillamente su conclusión fue: debajo del sol todo es vanidad. Así que continuamos nuestra serie edificando para la gloria de Dios, y en la carta a los Filipenses esta será nuestra quinta exposición en esta epístola. Y solo a modo de recordatorio para aquellos que quizás vienen hoy por primera vez o han faltado algunos domingos, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no está en un todo incluido en un Meliá de Varadero. ¿Está dónde? Está preso, está en una prisión en la ciudad de Roma. Está escribiendo esta carta a los Filipenses presumiblemente 10 años después que él ha plantado esta iglesia, y posiblemente en turnos rotativos de 8 horas el apóstol Pablo está encadenado a un soldado romano que lo custodia. O sea que las situaciones en las que Pablo escribe esta carta no son las mejores. La semana pasada vimos que a pesar de estar preso, o aprovechando que Pablo estaba preso en Roma, algunos cristianos, escucha bien, se aprovechan de esta circunstancia para ahora predicar el evangelio, pero dice Pablo con el objetivo de, dice la palabra textual es envidia o contienda, de socavar, ahuecar el liderazgo, la influencia, minimizar la influencia de Pablo. Pero vimos que a pesar de eso, Pablo se goza porque aunque sea por pretexto, el nombre de Cristo es anunciado. Aunque había otro grupo que predica el nombre de Cristo por amor, por verdad. Entonces vimos que este enfoque, la semana pasada, el enfoque de Pablo, es un enfoque que necesitamos tenerlo el día de hoy. Pablo tiene convicciones profundas que todo cristiano, miembro de una iglesia local, debe tener. En su corazón, lo que lo mueve a hacer lo que hace no es su prestigio, no es su hacerse de un nombre, sino es, como dice el verso 20, que Cristo sea magnificado en su cuerpo, que Cristo sea visto, sea hecho visible, que el nombre del Señor sea conocido. ¿Qué enfoque es de este hombre, hermanos? Pablo aprendió algo que esta mañana vamos a profundizar, porque Pablo aprendió a vivir para algo, para un reino y para alguien, ese Rey Jesús, que está más allá de las circunstancias y que las circunstancias no lo pueden tocar. Entonces, hermanos, ser cristiano no es simplemente tener el poder de soportar circunstancias difíciles, 20 horas de apagón, o una prisión en Roma con un soldado encadenado, sino que en circunstancias difíciles, Cristo luce y brilla aún más de forma perfecta, porque Él es la perla de gran precio para mi vida en esas circunstancias. Así que Pablo sabe que lo importante no es Él, sino aquel que debe ser anunciado, aquel que puede cambiar la vanidad de vanidades debajo del sol por eternidad de eternidades en una vida más allá del sol. Así que vamos a leer en esta mañana el texto que va a ser expuesto en esta oportunidad en Filipenses capítulo 1, porque hoy profundizaremos aún más en entender lo que hizo que Pablo tuviera este enfoque, esta proyección de vida, lo que está transmitiendo a los filipenses
para que podamos abrazarlo de manera profunda y vivir también nosotros con este propósito, esta calidad de vida superior para tener el gozo que necesitamos hoy en circunstancias difíciles. Dice el verso 21 de Filipenses capítulo 1 y voy a leer hasta el 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra tiene el poder para quitar la venda de nuestros ojos y salir de la ilusión que este mundo tiene acerca de la vida, la felicidad, la realización y el contentamiento. Ahora, Señor, en medio de un mundo caído y en ruinas, y podemos ver las cosas y llamar las cosas como son, muéstranos a Cristo. Abre, Señor, la cortina de los cielos y que podamos ver las cosas de arriba. Y que tengamos aliento, Señor, y en esta mañana salgamos de este lugar con convicciones profundas, una vez más, de cuál es nuestra vida y lo que nos espera y lo que tenemos ya, las riquezas que tenemos en Cristo. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Yo creo que el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es quizás uno de los versículos más conocidos de todo el Nuevo Testamento y yo creo que de toda la Biblia, ¿verdad? Si algo es obvio en este verso 21 es que Pablo tiene un propósito de vida muy claro. Pablo no dice cómo va a vivir cuando esté con el Señor Jesús en la eternidad, sino que Pablo habla de lo que ha sido su vida desde que fue encontrado por el Señor en el camino a Damasco hasta este momento en que está escribiendo la epístola a los Filipenses. Pablo tiene esta expectativa, esta visión, este propósito, esta meta, un propósito de vida muy claro. Y esta es la razón, mis hermanos, porque la verdad es que muchas veces somos consumidos por las circunstancias que nos rodean. Esta es la razón por la cual las circunstancias difíciles no drenan, no vacían, no consumen a Pablo. Mientras preparaba este sermón, me puse a pensar, incluso a revisar en las cartas de Pablo, si había algún momento en que podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una queja del apóstol Pablo. Habiendo pasado por circunstancias difíciles, azotado, llevado preso, todo lo que se narra en 2 Corintios, todo lo que él dice, todo lo que vemos en el libro de los Hechos, ¿hay algún momento en que Pablo expresa, refleja un descontento, refleja estar molesto con Dios por lo que ha pasado? No lo encontramos. Pablo tiene una expectativa. Pablo no vivía preocupado por tener las cosas que tristemente a la mayoría de las personas hoy, incluso a los cristianos, les consumen, los determinan porque conquistan sus afectos y conquistan su lealtad. Algunos preocupados por vivir una vida sin dificultades, sin sufrimiento, de comodidad, tener todo resuelto, después de haber buscado y tratado de satisfacer su alma en todas esas cosas, terminan frustrados y quejándose y descontentos. Y Pablo no está preocupado por esto. Independientemente de las circunstancias,
difíciles que está viviendo el apóstol, y que déjame decirte que si 20 horas sin corriente fue difícil, en este momento no había luz eléctrica. O sea, Pablo ni piensa en eso. Pablo está en prisión y va a ser juzgado. En este momento no se sabe qué va a hacer con su vida. Él está convencido incluso de que va a salir y sale, pero posteriormente vuelve a ser apresado y Pablo es decapitado por sencillamente predicar el evangelio de Jesucristo. Así que si nosotros pensamos que estamos viviendo situaciones difíciles, bueno, aún nuestra cabeza no está en una guillotina. Y lo que mueve, lo que anhela el corazón de Pablo es que él pueda, más que pensar en su realización, satisfacción o su proyecto de vida, que él pueda glorificar a Dios en medio de esas circunstancias, cualesquiera que sean. Y por eso dice, para mí, el vivir es Cristo. Hermanos, simplemente eso. Y la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿cómo quiero vivir yo? ¿Qué anhelas tú en tu vida? Y más profundo aún, ¿cómo quieres morir tú? Porque él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y algunos dicen, yo quisiera vivir bien, teniendo todo resuelto, y morir de anciano, rodeado de nietos, en un lugar tranquilo y apacible, dar mi último suspiro e irme de este mundo. Bueno, eso no es lo que está en la mente de Pablo. En lo que piensa Pablo es que ya sea en vida o en muerte, las circunstancias que Dios ha puesto para él en su vida presente, las circunstancias que Dios, que es soberano y tiene todos los cabellos nuestros contados, ha determinado que sea su muerte, ya sea que en esa vida o en esa muerte, Cristo sea magnificado en su cuerpo. Mis hermanos, y esto no significa resignación. Esto no significa, bueno, pues no me importa nada, que me piquen los mosquitos, ya, que me chupen toda la sangre, total. Eso no significa que vivimos sin preocuparnos por las cosas temporales. Incluso Pablo dice que él espera salir pronto, estar con ellos. Él no es alguien desconectado de la vida aquí y ahora, porque algunos pueden decir, oh, eso es muy espiritual, pero hay que buscar el pan, hay que vestirse, hay que lavarse la cabeza, hay que hacer champú, hay que hacer algo más. Bueno, este es el punto esta mañana. Pablo ha encontrado un equilibrio difícil de ver y encontrar en el cristiano común hoy día. Algunos creyentes desequilibrados están tan preocupados en cómo luce su vida a los ojos de otros que han perdido lo esencial de la vida cristiana. No están lidiando con sus pecados en sus corazones, no practican un arrepentimiento genuino, practican una religiosidad y moralidad farisea externa que los asfixia y los engaña al mismo tiempo. Pero Pablo, como vemos en las cartas del Nuevo Testamento, puede hablar abiertamente de que los pecadores, él es el primero. Él está consciente de sus imperfecciones, él expone su batalla contra el pecado, golpeo mi cuerpo, le dice a los corintios, lucho con el pecado que mora en mí, le dice a los romanos. Pablo no está intentando construir una imagen de sí mismo para ser reconocido, respetado, tenido en estima. Él dice en el capítulo 3 que todo eso de Filipenses lo tiene por basura y estima como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta de este equilibrio? Pablo sabe que él es un gran pecador, pero Pablo sabe que Cristo es un gran Salvador, y Pablo sabe que Cristo es esa perla de gran precio por la que vale la pena perderlo todo para alcanzarlo a él. Pablo sabe en quién ha creído, sabe que su vida ha sido comprada por gran precio. Pablo no necesita encontrar esto en nadie ni en nada más. Él no está haciendo una imagen de sí mismo. Este hombre es un hombre verdaderamente libre. Y como lo celestial y lo eterno lo determina de esta manera, y la verdad de Dios está en el centro de su corazón, él puede entonces, a la luz de lo eterno y de la gran verdad de Dios, organizar sus asuntos temporales y terrenales con verdadera sabiduría, porque nada de este mundo lo ata, porque su esperanza no está en este mundo. Y este es el equilibrio que pocos cristianos pueden llevar. Es un equilibrio difícil de encontrar.
Y esto que vemos en estas letras, mis hermanos, de Filipenses 1, del 21 en adelante, se llama simplemente madurez espiritual, que también pasa y está determinado por no necesitar que las circunstancias presentes cambien, porque nos basta Cristo en cualquier circunstancia. ¿Se dan cuenta? Algunos dicen, cuando las circunstancias cambien, seré feliz. Necesito que cambie algo para alcanzar el gozo y la felicidad. Pablo vive a tope en ambas dimensiones. Lo eterno, lo temporal. Pablo puede hacer la distinción entre lo importante y lo bueno. Mi hermano, y aquí tenemos una gran aplicación para nosotros, sin duda. ¿A quién no le gusta vivir bien? ¿No nos gusta comer un poco mejor? Comemos croquetas sí hay, pero si nos ponen un solomillo o un miñón o algo así, lo siento. Tener más recursos, un poquito más de dinero, y nada de esto es malo en sí mismo. Necesitamos alimentos, necesitamos recursos para vivir. Pero Pablo dice en el capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia. He aprendido el secreto, el misterio del contentamiento. Sé contentarme en escasez y sé contentarme en la abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado, para estar saciado con un solomillo, para pasar hambre sin croqueta. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hermanos, necesitamos alimentos. Dios nos creó con un estómago. Nadie puede decir, pero mi estómago no es para comer croqueta. Mi estómago es diferente. Mi estómago necesita carne de res. Necesitamos alimentos. El Señor provee, como viste a los lirios en el campo y a las flores, como alimenta a las aves del Parque Vidal en esos árboles. El Señor provee y alimenta a su pueblo con lo que necesita cada día. Téngalo presente usted cada minuto de su existencia. Hermanos, necesitamos recursos para vivir. Pero ninguna de esas cosas pueden convertirse en los dioses que rigen y gobiernan nuestra vida, porque nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho y Él cuida de su pueblo celosamente. ¿Recuerdan que algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda? Habían otros que decían que estaban predicando a Cristo, y Pablo dice en el capítulo 3 y 4 que su Dios es que su vientre. En el capítulo 3, que solo piensan en lo terrenal. Pero Pablo dice que Cristo mismo, y escucha bien mi hermano, Cristo mismo y ninguna cosa creada, Cristo mismo, porque a veces queremos lo que Cristo nos da, lo que Dios nos da. Algunos anhelan el bolsillo de Dios. El mío está pelado aquí. Pero Pablo dice que Cristo mismo es el eje y la meta sobre el cual gira y se enfoca toda su existencia. ¿Podemos decir eso en esta mañana? Nada más y nada menos. La agenda de Pablo es la agenda del Señor. No hay una lucha entre el corazón de Dios y el corazón de Pablo. Pablo está controlado, lleno, dirigido por Cristo. Y cuando vivimos con esta convicción, esto afecta todo lo que hacemos, todo lo que planificamos, todo lo que pensamos, todo lo que decidimos. Porque lo importante no es cómo yo me siento, cómo esto me conviene o no me conviene, sino que más bien, como ya no soy un egocéntrico, sino que Cristo es el centro de mi existencia, cómo lo que estoy viviendo hoy puede ser utilizado para la extensión del reino de Dios y magnificar a Cristo en mi vida. Por eso Pablo dice que él encontró este secreto. Él vive para alguien que no es contenido, ni determinado, ni ladrón, como dice el Señor. Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. El ladrón no puede robar, ni hurtar, ni la polilla puede corromper. Es un enfoque diferente. Él no evalúa las cosas. Y esto es lo que yo trato de transmitir con este sermón. No podemos evaluar las cosas como el mundo las evalúa, con los estándares de reglas y
como el mundo mide las cosas. Él evalúa a la luz de la eternidad y a la luz del avance del reino de Dios. Es un enfoque diferente. Los cristianos están llamados a tener un enfoque diferente, a otro nivel, en otra dimensión, puesta la mirada en las cosas de arriba. No es vivir centrados en nosotros mismos. Tendemos a juzgar si algo es bueno o es malo en términos de cómo eso me afecta a mí, a mis intereses. Pero Pablo vive con otros parámetros. Pablo evalúa en los términos de la causa de Dios, en aras de su reino, porque nuestros intereses personales pueden ser incluso afectados. Pero Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. Hermanos, y solamente para abundar más en este punto, necesitamos levantar la vista. Necesitamos poner la mira en las cosas de arriba. Necesitamos que haya colirio en nuestros ojos para abrir nuestro entendimiento. Porque antes no teníamos una verdadera vida. La vida fuera de Cristo no es una verdadera vida. Pablo dice en Efesios capítulo 2 que estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. No había sentido ni propósito en lo que hacíamos. Es triste realmente la ilusión en la que viven las personas bajo la sombra y la esclavitud del pecado. Pero ahora nosotros, como cristianos, necesitamos estar claros en nuestro enfoque, entender el valor del Evangelio, de nuestra nueva vida en Cristo, por encima de esos intereses y planes terrenales que nos conquistaban y nos dominaban como seres egocéntricos y egoístas que éramos antes, esclavizados por el pecado. Cuando esto sea claro para nosotros, cuando el Evangelio y su valor sean claros para nosotros, vamos a vivir vidas diferentes. La queja, la inconformidad, el descontento, el lamento se va a desaparecer de tu existencia. Tus conversaciones van a cambiar. Mira, tú quieres saber dónde está tu corazón. Revisa lo que conversas, los temas de los que hablas, lo que reflejan tus palabras, esas quejas. Hablas más de lo temporal, de lo terrenal, de las circunstancias, de las cosas que pasan, de lo mal que estamos, de la calidad de no sé qué. Hablas más de todo eso que de la eternidad, lo celestial, las cosas de arriba del Evangelio. Cuando revisamos las cosas que hablamos, vamos a determinar cuál es el eje sobre el cual estamos girando y cuál es el enfoque que nos impulsa cada día. Dice Pablo, para mí el morir, incluso el morir, es ganancia. Y no es que él tiene deseos de morir, ni mucho menos. No es como aquella gente que dice, ay, que Cristo venga allá, o que me muera allá, sácame de aquí, Dios mío, sácame de aquí. No es que él tiene deseos de morir como un suicida, ni mucho menos. Simplemente él ha entendido el valor del Evangelio y las profundidades de las promesas y los hechos redentores de Dios. Él ha entendido que cuando él parta de este mundo, estará con el Señor, que es muchísimo mejor que estar aún en este mundo batallando con el pecado. Y en los versos 22 al 26, segunda parte de este pasaje, se nos abre aún más el corazón de Pablo. Y me encanta cuando el Espíritu Santo permite que veamos estas cosas. Este es el deseo profundo, lo que está detrás de lo que Pablo hace. Dice el verso 22, mas si el vivir en la carne, dice, resulta para mí en beneficio de la obra. Dice Pablo, y esta es la lucha de Pablo, ¿no? No sé entonces qué escoger. Miren lo que Pablo está seleccionando. No es si come huevo, croqueta o carne re. Miren cuál es la batalla que está detrás de lo que Pablo vive. Dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo, y este es el deseo de Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es no un poquito mejor, dice, es muchísimo mejor. Él sabe en quién ha creído. Así que un cristiano, mi hermano, te lo digo de corazón, que le tenga miedo a la muerte, revisa tus convicciones. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor.
Versículo 24 dice Pablo: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermano, Pablo tiene un deseo y tiene un llamado. Qué triste es cuando nosotros como cristianos, más que ser movidos por el llamado que Dios nos ha hecho y por el llamado que Dios le ha hecho a cada cristiano, de vivir como es digno, a la altura de ese llamado en este mundo en Cristo, somos más bien movidos por nuestras emociones, nuestros caprichos y nuestros deseos. Pablo dice que está puesto en estrecho. Sus prioridades están en orden. Él tiene este deseo de estar ya con Cristo, que es muchísimo mejor, pero sobre sus hombros y en su corazón pesa una gran responsabilidad. El llamado que Dios le ha hecho pesa más en su corazón que sus deseos y sus emociones, y esto es un cristiano maduro, mis hermanos. Qué triste es cuando vemos tantos cristianos y tantos pastores que abandonan el llamado que Dios le ha hecho por seguir sus emociones y sus deseos carnales, y lo peor de todo, disfrazándolo de llamamiento y de cosas espirituales. ¿Cuánto necesitamos hoy, cuando tantos disfrazan sus deseos carnales y espiritualizan sus deseos mundanos con supuestas ideas románticas del Evangelio? Pablo dice, ¿cuánto necesitamos hoy esta convicción? Que Él se queda no en Cuba, sino en este mundo caído, donde los judíos no lo soportan y los griegos se burlan de Él por causa de la obra, donde hay gente que se llama cristiano y están predicando por envidia o por contienda, que Él prefiere quedarse con esa gente por causa de la obra de Cristo, que estar no en un todo incluido en Varadero, no en Hialeah ni en Miami, no, en el cielo, donde es muchísimo mejor. Por cierto, de donde vino nuestro Señor Jesucristo y se vistió de siervo y murió en una cruz por todos nosotros, mientras lo escupíamos y pecábamos y nos olvidábamos de Él. Pablo prefiere quedarse sufriendo junto con el pueblo de Dios, porque Él ama lo que Cristo ama. Y Él quiere hacer lo que Cristo quiere hacer con Él. Y Él decide quedarse por amor a la causa de Cristo, porque precisamente para Él el vivir es Cristo. Y este es el deseo de Cristo para con Él, que haga y complete la obra que le ha llamado. Dice versículo 24 de nuevo: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mi hermano, nuestras emociones hablan muy fuerte. Cuando pasamos hambre, nuestras emociones nos hablan muy fuerte. Cuando hay circunstancias difíciles, nuestro estómago, nuestros sentidos nos hablan bien fuerte. Yo te pregunto a ti, revisa tu corazón. ¿Qué te mueve cada día? ¿Qué hace que te levantes y planifiques tu próximo día, semana, mes y año? ¿Qué te impulsa? ¿Cuáles son tus deseos y tus convicciones? ¿Dónde están tus prioridades? Quiero que leamos un texto en la epístola a los Hebreos. Mientras preparaba este sermón, me venía a la mente este pasaje de Moisés. En el capítulo 11, Moisés fue criado en la realeza de Egipto, uno de los grandes imperios de la edad antigua. Y dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, dice,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Te das cuenta? ¿Qué privilegio? Él rehusó llamarse el nieto del faraón. Ustedes saben, bueno, no hablo de eso. ¿Cómo están los nietos hoy? Versículo 25, escogiendo antes. Mira lo que escogió Moisés por la fe. Ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, humanamente hablando, ¿quién escoge dejar de ser el nieto del presidente del país, con todos los beneficios que eso implica, para ser maltratado? ¿Quién escogería eso en su sano juicio? Solamente alguien que tiene un corazón transformado, que tiene una convicción más profunda. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, ¿dónde tienes puesta tú tu mirada? Yo espero que no quede un miembro de esta iglesia que crea que el galardón está a 90 millas. Espero eso, sinceramente. Estamos llamados a vivir una vida superior, una vida abundante. Pablo mismo dice en Filipenses, a ver si logro agarrar todo aquello por lo cual fui agarrado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Una vida espiritual abundante. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y la tengan en abundancia, la cual Cristo ganó para nosotros. Tenemos un propósito en este mundo: disfrutar de aquel que nos alcanzó por su gracia y deleitarnos en Él para siempre. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que de verdad amamos detrás de todo lo que nos impulsa? Si decimos que amamos al Señor, si decimos que somos creyentes, entonces debemos amar lo que Él ama. Y ciertamente cuando estemos con el Señor no habrá más lágrimas, como dice Pablo, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, será muchísimo mejor. Pero ahora, mientras ese día llega, tenemos un propósito, tenemos una misión, tenemos una función que cumplir como iglesia. No solamente la función de Pablo, la función de los apóstoles, la función de los pastores o los diáconos de una iglesia, es el propósito de cada creyente que conforma la membresía de una iglesia local, como piedras vivas de testimonio, dar a conocer las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trasladó ya a su luz admirable. Para eso estamos en este mundo. Y para eso Dios hizo salir su sol esta mañana sobre Cuba, por encima de todas las termoeléctricas que se apagan. No lo olvides nunca. Aunque suena duro y difícil, ¿verdad? Dios nos ayude, que Dios nos permita a evaluar cuánta importancia le estamos dando a esta vida terrenal por encima de nuestra vida espiritual. Él nos ha puesto en este lugar específico de la geografía de su mundo, en un tiempo específico de toda la era y la edad humana, para hacer algo específico que se une a miles y millones de actos anteriores y posteriores para hacer cumplir su propósito redentor como antesala de todo lo que será el cielo nuevo y la tierra nueva cuando Cristo venga y reine para siempre sobre esta humanidad. Evitar sufrir, querer la comodidad por encima de todo, no tener problemas, tener más y más, no puede ser el propósito de tu vida si tú eres un creyente. Dice Pablo, versículo 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré. Él sabe que aún le queda ministerio por hacer. Y para eso quiere soltar, que sea liberado de la cárcel. No para... Ya sabemos, él le ha predicado a los romanos, al pretorio, a la madre de los tomates. Gente se ha convertido en la misma Roma, los mismos soldados del César, la guardia élite del emperador.
Dice, estoy confiado en que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. No es que yo sea importante, es que el Señor me ha llamado para predicar y compartirles su palabra, y aún quedaré para hacerlo. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí. Fíjense cómo habla Pablo. No es que Pablo debe ser glorificado, pero Pablo dice ya, para mí el vivir es Cristo. Cuando yo hablo, lo que yo quiero es que hable el Señor. Entonces, ustedes necesitan eso, no porque Cristo me necesita a mí para hacerlo, sino porque Él me escogió a mí para hacerlo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, ¿cuál es el significado, propósito, razón de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? Antes de tomar la cena en esta mañana, terminemos juntos escudriñando nuestros corazones. Puedes tomar la posición que quieras. Puedes ahora orar, cerrar tus ojos. Quiero que no mires afuera, no mires las circunstancias que nos rodean. No estés pensando si se va la luz dentro de una hora o si ya se fue, si se te va a echar a perder lo del refrigerador o no. Quiero que puedas mirar adentro de tu corazón. Y quiero terminar orando Colosenses capítulo 3. Otras palabras del apóstol Pablo en los versículos del 1 al 3. Y quiero que estés orando, mi hermano, y que estemos escudriñando una vez más nuestros duros corazones. Y que el Señor nos ayude a vivir esta verdad que hemos escuchado hoy. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, necesitamos dirección, necesitamos enfoque, necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, necesitamos aprender a evaluar lo mejor por encima de lo bueno. Necesitamos, oh Dios, que tú cambies nuestros corazones, que nos ayudes a entender que algo no es bueno o malo en términos de cómo nos afecta a nosotros, porque a los que te aman a ti, todas las cosas obran para bien conforme a tu propósito de alcanzar a este mundo. Señor, las circunstancias más difíciles son excelentes maestros que nos enseñan que nuestra vida no está en este mundo, que ninguna cosa creada nos puede satisfacer como tú. Los momentos más difíciles son recordatorios visuales, visibles, tangibles de cuánta necesidad tenemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Señor, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Que en esta mañana podamos hacer un análisis profundo de cuáles son las cosas que nos mueven, las cosas donde tenemos puesta nuestra confianza, las cosas que nos hacen sentir felices, Señor, y que podamos arrepentirnos de tanta y tanta idolatría, porque hemos muerto a esas cosas y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Abre nuestros ojos para ver a Cristo, nuestra vida, y cuando Él se manifieste a este mundo, que ahora solamente es visible por el ojo de la fe, por el poder de tu Espíritu,
Pero cuando Él sea visible y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, entonces tu pueblo, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Queremos tomar la cena en esta mañana, recordar que tú nos compraste en esa cruz. Ayúdanos a evaluar, no en términos de nuestro propio beneficio las cosas, sino en términos de la cruz y en términos del avance de tu reino, cada circunstancia. Que Cristo sea magnificado en nosotros y en tu iglesia local, desde ahora y para siempre. Amén.